Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Flor, bienvenidos al canal, gracias a los suscriptores de siempre, bienvenidos a los nuevos. En este caso he traído un vídeo que ya tenía muchísimas ganas de hacer, ya viendo que la bitácora sobre que tú no has nacido ni tus hijos tampoco han nacido por casualidad, que sino que hay un motivo muy fuerte detrás o varios motivos, pues este es como la secuela, esto es lo que viene después. Primero viene el proyecto Sentido como mayor relevancia y ahora viene este tema, que es la concepción, cómo nos han concebido, para qué y demás. Bien, te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que hay un contenido nuevo, un vídeo nuevo, a que comentes, a ver qué temas te interesan más sobre que tratemos aquí en el canal y que le des me gusta porque así me motivas más a hacer más contenidos de los temas que más os gusten y que lo compartas por si a alguien que tú conozcas le pueda ser útil. Entrando de lleno a la concepción, primero viene como información relevante y la huella, lo más importante, lo fundamental, es el proyecto Sentido, ¿vale? Siempre acordaros que eso viene de ambas partes, de mamá y de papá, ¿verdad? Ahora está la concepción, ya cuando llega el momento concreto en el cual mamá y papá nos conciben. ¿Qué ocurre con la concepción? La concepción en sí es lo que le va a dar, o sea, el sentido de nuestra vida va a venir por las emociones que sientan mamá y papá en el momento que nos estén concibiendo. Y eso nos va a marcar siempre hasta el punto de llegar a la vida adulta y que nos siga marcando y condicionando. Esto solo ocurrirá hasta el momento en que nosotros tomemos conciencia y comencemos a llevar luz a los puntos que nosotros no teníamos claridad, lo que está en el inconsciente, llevarlo al consciente, ¿vale? Para traer más claridad y hacer que estas cosas que son inconscientes y que operan en nuestro día a día, en nuestra vida, pues dejen de tener esa relevancia y nosotros podamos tener más el control de nuestra vida, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo mamá y papá se sientan emocionalmente en el momento en que nos están concibiendo? Es lo que va a marcar el sentido de nuestra vida. Y la pregunta fundamental que deberíamos hacernos, porque quiero hacerlo como en orden, no saltearme nada, la pregunta fundamental que deberíamos hacernos es, la primera, ¿cómo estaban mamá y papá? ¿Cómo se llevaban entre ellos mamá y papá? ¿Vale? ¿Cómo estaban ellos? Si vivían solos, si no vivían solos, emocionalmente ellos cómo estaban. Ellos como individuos y ellos como pareja, ¿vale? Eso es lo principal, porque esas emociones que estén sintiendo en ese momento se van a quedar impregnadas en nuestro inconsciente, en el momento que nos están concibiendo, ¿vale? El ambiente, como ya he dicho, entre mamá y papá, el ambiente familiar, es decir, con el resto de miembros de la familia, con los abuelos de ambas partes, si los papás tienen interacción con los abuelos. O sea, es decir, si no tenemos abuelos que vivan lejos y estén más alejados, entonces el contacto es más, ¿cómo decir la palabra? Es menos recurrente, menos frecuente. Y los abuelos que están más cercanos, si hay tíos también, porque a veces los tíos, en la biodescodificación los tíos a veces no son tan nombrados, pero depende del rol que jueguen esos tíos y que van a tener un papel muy importante en el inconsciente nuestro, ¿vale? Nos dejarán una huella. También hay que tener en cuenta la situación económica por la cual estaban mamá y papá en el momento en que nos conciben, cómo estaban ellos económicamente, si ellos individualmente cada uno tenía sus respectivos trabajos o si solo salía uno y qué tal la economía en casa, ¿vale? Luego también súper importante es la situación que hay cultural cómo estaba la situación económica y cultural del lugar donde nosotros vivimos, ¿vale? Donde viven nuestros padres en el momento que nos conciben, cómo estaba la dinámica política y social. Y luego súper importante, por ejemplo, porque claro, esto a veces se pasa un poco de inadvertido, pero cuando hay grandes crisis económicas o por ejemplo si hay guerras, esto va a afectarnos mucho, porque por ejemplo, si hay un golpe de estado o si hay una guerra, eso puede hacer que nuestra, ¿cómo se dice la palabra? Nuestra vida quede totalmente condicionada porque, por ejemplo, voy a contar un ejemplo personal. Mi padre es gallego y mis abuelos paternos también, pero mi madre es uruguaya y yo también. ¿Qué ocurre? Que mis abuelos, cuando conciben a mi padre, en ese momento en Galicia, en España, hay una guerra muy importante y mis
mis padres, perdón, mis abuelos deciden, mi abuelo, el primero en irse es mi abuelo, deciden emigrar a Uruguay, porque es una zona totalmente alejada y en la cual no habían esos problemas políticos, ni de guerra, ni demás. Entonces, mi abuelo, para asentarse, va solo primero, y luego, cuando mi padre nace y es bebito, va con mi abuela, ¿vale? Aquí para que veáis la importancia y el efecto que puede tener, no es lo mismo, en el caso, no fue para mi padre lo mismo haberse criado, haberse podido criar en Galicia, que donde fue criado, que fue en Uruguay. Igual la importancia de que los primeros meses de vida no los pasó junto con mi abuelo no lo conocía en ese momento, entonces eso también va a marcar la vida, en este caso, de mi padre o de esa persona, ¿vale? ¿Qué ocurre? También va a marcar cómo se sentía la mujer, la mamá, en este caso mi abuela, porque va a dar a luz y no está su marido, ¿vale? Y después, súper importante, lo que vendría a ser la cultura, las creencias de esa y la cultura que hay, las tradiciones que hay allí en esa región. Eso, al tú cambiarte drásticamente a otro continente, eso va a hacer que la vida de ese bebé, de ese niño, cambien y puedan cambiar. Pongo mi ejemplo, en este caso, un ejemplo personal, para que veáis y tengáis en cuenta estas cosas que sin poner ejemplo capaz cuestan más de entender, pero viendo un ejemplo es más sencillo de entenderlo. Mi padre, creo que era bien bebé o tenía los primeros años de vida, cuando ya fue a Uruguay, y mi padre pasa toda la vida hablando como un uruguayo más. No habla como hablaban mis abuelos, que por cierto nunca se les fue el acento, porque ya habían pasado toda su niñez, su infancia, su adolescencia y la primera etapa de la adultez en Galicia. Entonces esos son rasgos que quedan impresos en la persona y ya no se van. ¿Qué ocurre? Que eso va a condicionar, si hay guerras que obliguen a los padres a emigrar para tener seguridad, para empezar primero física, de que no les pase nada, luego también asegurarse el alimento, que no falte dinero y demás, pueden tomar la decisión de emigrar, ¿no? Entonces eso puede condicionarnos muchísimo. Bien, ¿qué más? Sí, creencias que se puedan tener por la cultura, de donde seamos originarios, donde mamá y papá estén en el momento que nos conciben. Y la relación de mamá y papá es lo más importante. Primero, cómo se sienten ellos como individuos y qué dinámicas y qué relación tienen. Porque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. No es lo mismo cuando mamá y papá ya tienen una relación que cuando somos fruto, o el bebé puede ser fruto de una relación física esporádica. Entonces ahí no hay emocionalidad, no hay un vínculo afectivo como tal. Entonces cada uno de los dos padres, aunque inconscientemente ambos tienen, ya lo vimos eso en la bitácora del proyecto Sentido, que vendría a ser el de que no nacimos por casualidad, ni los hijos tampoco. Allí vemos cómo cada uno de los dos miembros, tanto mamá como papá, tienen su intención inconsciente de para qué nos traen a la vida, ¿verdad? Aunque no se conozcan de nada porque sea una interacción física del momento. ¿Qué ocurre? Que si es algo del momento, por ejemplo, que no hay un vínculo afectivo entre mamá y papá, allí no hay relación amorosa como tal, no hay amor como tal. Entonces, también en cómo se lleven mamá y papá, cómo nos conciban, también eso nos va a afectar, ¿vale? Y más en particular en ese caso, por ejemplo, cuando no hay un vínculo. Eso a veces parece un poco inverosímil, pero sí pasa. Pasa muchas veces que hay mamás y papás solteros, o incluso que no son solteros, que ambos se han responsabilizado, pero no había un vínculo como tal en el momento que nos han concebido. Bien, ahora yéndonos a otro punto, es el bebé, según cómo estén emocionalmente mamá o papá, puede llegar a tener la sensación, ¿vale? Sentirse que no era merecedor de haber nacido, que no tenía que haber nacido. Incluso, por ejemplo, ¿sabéis los casos en los cuales a veces la mamá puede fallecer en el parto? Y luego esto pasa muchas veces, pasa muchas veces, no, me ha venido una idea a la mente, ahora la voy a comentar porque si no, no se va a entender. Y es que ahora me ha venido a la mente una telenovela que yo miré de pequeña, en el cual una mamá muere en el parto, porque de estos casos todavía no he tenido, pero que la mamá muere en el parto y
o bien el padre o bien los familiares cercanos, como podrían ser nuestros hermanos o tíos o incluso los abuelos, algún miembro de la familia se resiente con el bebé como culpándole de que la madre no se mantuviera con vida por su nacimiento. Entonces eso obviamente va a condicionar la vida del bebé. Se va a sentir como que por su culpa tal cosa. Es decir, en este caso, por su culpa su madre no sigue viva. O fuiste el responsable de la muerte de mamá, fuiste el responsable de la muerte de tu madre. Bueno, esto en las telenovelas a veces sucede, esto lo he visto. Me río porque el ejemplo que tengo es de los recuerdos de las telenovelas, por eso me he reído. Incluso, por ejemplo, la persona, si se cree que no es merecedora de vida, puede sentir que también no merece ser feliz. Entonces son personas que en la medida que van creciendo no se sienten, ¿cómo decir la palabra? No se sienten merecedores de disfrutar, de tener placer en cualquier ámbito. Entonces como que ellos se culpan cuando están sintiendo gusto por algo o están disfrutando algo, sienten como una culpa después de haber hecho algo que les gustaba, porque sienten que no lo merecen, ¿vale? Y es súper importante porque todo al final siempre vendrá condicionado a si merecíamos o no nacer. Es decir, bueno, eso es lo que tiene el bebé en su mente, ¿verdad? Si fuimos un hijo deseado o no. Y esto sí que he tenido casos en los cuales la persona de edad adulta ya tiene inconscientemente en su mente, al sentir que no fue deseado, no siente por alguno de los padres ese apoyo, ese amor, ¿vale? Entonces ya esto lo explicaré en otras bitácoras, vendrá con heridas que físicamente incluso en su cuerpo se manifiesten. Y luego también, evidentemente, heridas emocionales que luego eso atraerá a otros vínculos, como pueden ser amistades o pareja, que le reflejen esa herida que tiene con ese padre que le rechazó, que sintió como que no fue deseado por ese padre, o incluso por ambos, ¿vale? También es súper importante saber, siempre que va a nacer un bebé, a menos que sea explícitamente buscado, siempre va a haber sorpresa en enterarnos, en que mamá y papá se enteren de que nos esperan, ¿verdad? Pero, ¿cómo haya sido esa sorpresa, si positiva o negativa? O si hayan sentido alegría, miedo o incluso si se hayan pensado la idea por un momento de miedo, de susto, en abortar, todo eso también inconscientemente nos va a marcar, ¿vale? Y lo vamos a arrastrar toda la vida hasta que tomemos conciencia de eso, porque hasta que no lo sabemos, no sabemos por qué nos suceden las cosas y las seguiremos repitiendo, ¿verdad? Así funcionan las heridas emocionales, los patrones que se siguen repitiendo hasta que les ponemos una solución. Primero tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia, buscar una solución y ahí se resuelve. Entonces, el no sentirnos bienvenidos o el sentir que somos un estorbo, que el bebé pueda sentir que no es bienvenido o que es un estorbo cuando se convierta en adulto y comience, por ejemplo, un emprendimiento o comience con un proyecto empresarial, por ejemplo, o quiera montar su propio negocio o tenga un proyecto, por ejemplo, de estudio y que eso le derive en dedicarse profesionalmente a algo, va a hacer que el manifestar ese proyecto, esa idea, ese negocio, le cueste mucho, que hayan impedimentos tanto externos como internos, como autosaboteos, que le impidan desarrollar con fluidez ese proyecto, incluso a veces que nunca se lleven a cabo. Empieza con mucha motivación y hay tantos impedimentos que luego no se puede desarrollar. O hay impedimentos limitantes al caso de que por más que la persona tenga un poco de iniciativa y esté luchando contra la corriente para poder llevarlo a cabo, finalmente no pueda, ¿vale? Y esto en particular va a venir siempre bien condicionado de cómo estaban emocionalmente mamá y papá, cómo se sintieron cuando se enteraron de que nos esperaban, cómo lo tomaron, qué pensaron, porque claro, luego cuando nosotros podemos preguntarles a mamá y a papá, fuimos deseados, me esperabas, ¿cómo toma un papá la sorpresa, por ejemplo, de esperarme? Si le preguntas a mamá, a veces el sentir no se puede maquillar, ¿vale? Lo que mamá y papá sintieron es lo que sintieron. Pero, si por ejemplo sintieron miedo o sintieron rechazo al principio, porque por ejemplo,
pasa esto de que esperan a un bebé, una pareja que no, o sea, una pareja no, mamá y papá no son pareja y es un fruto de una relación sexual simplemente, va a hacer que ahí no hubiera como un deseo como tal de tenerte porque no son una pareja, no hay amor y demás, ¿no? Entonces, en ese primer caso, el enterarse seguramente no de a esa pareja o a ese padre o a esa madre no le haya causado emoción como alguien que sí deseaba esperarte o estar en una pareja con la cual ama, a la cual ama, perdón, y que sí que, por más que sea una sorpresa bonita. En este caso, por ejemplo, tal vez venga rechazo, haya miedo y incluso se planteen la idea del aborto si la persona tiene mucho miedo o no sabe cómo afrontarlo o por su situación. Imaginaros, por ejemplo, que es fruto de ¿cómo se dice la palabra? De una relación esporádica no, circunstancial de un día, pero que es fruto de un engaño. Por ejemplo, mamá o papá engañaron a la pareja que tenían en ese momento y venimos nosotros de camino. Entonces, tiene que mantenerse en secreto o en paralelo, porque esto también sucede, ¿eh? Yo conozco casos, ¿vale? Conozco casos en que se han traído niños porque, por ejemplo, la mujer no es capaz de abortar por más que esa otra persona tuviera una pareja, no fueron capaces de abortar. El padre sí lo quería, pero la madre no, y al final al cabo el niño nace. Esa información toda va a quedarse guardada siempre en el inconsciente. Entonces ya por ese padre que engañó a su pareja en ese momento, por estar con nuestra madre, en este caso no, aunque sea solo un momento, en una sola vez, y traernos a la vida, pues en ese momento esa persona quiere abortarte porque sabe que no está haciendo, entre comillas, lo correcto porque no está siendo fiel o demás a la otra persona. Entonces eso va a quedar marcadito en el inconsciente de ese bebé, de esa persona. Imagínate en el caso, esa persona obviamente no va a tener interés de tener ese bebé porque sabe que es fruto de un engaño, ¿vale? De una infidelidad. Y ese bebé va a nacer con una serie de heridas porque no se va a sentir querido, en el caso del padre, ¿vale? Porque por la madre capaz no lo querrá abortar, pero también no haya interés. Y por culpa de no querer ser la responsable, por ejemplo, de acabar con una vida, nos tiene, pero tampoco siente amor porque siente, por ejemplo, por el bebé, porque siente que no fue tampoco fruto de un amor con una pareja como tal, y eso obviamente va a afectar mucho a la persona cuando crezca, tanto con los vínculos de parejas que tenga como con la propia familia que esa persona cree cuando tenga su propia esposa y sus propios hijos. Y también con el resto de familiares, cómo se vincula, cómo sea esa relación futura luego con esa mamá y ese papá cuando no se siente, no se ha sentido bienvenido, cuando no se ha sentido amado, cuando se ha sentido que tuvieron miedo y le quisieron abortar. Obviamente en ese caso la mamá y el papá no le van a decir, ah, no, es que fuiste fruto de algo esporádico en un momento concreto y no te esperábamos. De hecho, uno de nosotros quiso abortarte. No te lo van a decir porque te pueden causar daño, te van a causar daño, dolor. Entonces lo van a maquillar. Pero el sentir que tuvieron mamá y papá, cuando nosotros estamos intentando indagar en nuestra propia experiencia de vida, en lo que nos sucedió, cómo estaba mamá y papá, eso, aunque duela, tenemos que llegar a la raíz de la sensación y la emoción que tuvieron mamá y papá y no maquillarla. Que seguramente tendrás que recurrir a un profesional porque mamá y papá, si fue uno de los casos así tan extremos, no te lo va a decir, no te lo va a reconocer, te va a mentir para intentar no hacerte daño con la verdad, ¿vale? Pero es importante que se sepa la verdad, que tomemos, porque el inconsciente nuestro lo sabe. El problema es cómo hacer para que ese inconsciente pase, esa información inconsciente pase a la parte consciente nuestra y poder tomar allí ya pasos para poder sanarlo, ¿vale? Yo creo que más o menos abarqué ya todo lo más importante. También es importante, por ejemplo, ya encadenado este ejemplo que acabo de poner, imaginaros que el bebé, por ejemplo, es fruto de un momento esporádico y mamá y papá son de otra época, por ejemplo, 2 generaciones atrás, donde estaba súper mal visto el no traer niños a la vida si no había un compromiso matrimonial, si no se estaba casado. Entonces, por ejemplo, mamá y papá se vieron obligados a casarse porque me esperaban y venía ya de camino. Esto es algo importante también de averiguar. ¿Fui bien recibido por los abuelos o no lo fue porque saben que fue algo espontáneo de una noche
y no me esperaban y por ende capaz tampoco a uno de los abuelos no le cae bien la mamá o no le agrada papá, por ejemplo, que eso también puede pasar y eso obviamente va a interferir en nosotros, va a influirnos, ¿vale? Tanto desde bebés como hasta nuestra época de adultos. Y eso mismo, o sea, ya lo demás sería repetirme. Básicamente es eso, analizar, los más fundamentales son mamá y papá. Y luego todo los vínculos cercanos, ya siguientes son los abuelos, los tíos, si hay algún tío que haya tenido mucha importancia y relevancia en nosotros, ¿vale? Porque haya tenido un rol de peso en nosotros, con nosotros. Y bueno, ya si contamos con bisabuelos y tatarabuelos, eso también sería importante. Y luego también sí, importante que ya me lo dejaba, ¿qué pasa con los casos in vitro o casos en los cuales nos ayudan, ¿vale? In vitro sería lo mismo, porque estamos hablando de que mamá y papá serían los mismos, aunque necesitan ayuda científica, entre comillas, para poder traernos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la mamá es mamá soltera o papá soltero y no sabemos quién es el padre? Aunque no sepamos con nombre y apellido quién es el padre, hay medios, hay herramientas a través de la biodescodificación y otras herramientas para poder acceder a esa información y poder entender, porque claro, así es que nos falta, entre comillas, la mitad de información de nuestros genes, de nuestra herencia transgeneracional y demás, pero sí que hay herramientas muy poderosas para poder develar un poco de información, aunque no sepamos poner nombre y apellido, ¿no? Pero al papá o a la mamá, la figura que haya sido. Pero aparte de eso, por ejemplo, también si fuimos adoptados o si somos adoptados, es verdad que de sangre, genéticamente, tenemos unos orígenes, pero la mamá y el papá adoptivos van a tener una gran importancia, porque al final y al cabo van a ser quienes nos críen. Entonces, todo lo que son creencias, tradiciones, la manera en la que mamá y papá, si nos han adoptado de bebés, cómo nos criaron, eso también va a venir en el inconsciente, porque claro, lo transgeneracional evidentemente viene por sangre, familia de sangre, pero mamá y papá adoptivos también traen sus propias familias, sus propias heridas, y si nos acogen de bebés, vamos también a absorber muchas de las emociones que mamá y papá adoptivos tengan, y los vínculos familiares que tengan en ese momento, y obviamente los culturales y demás, ¿vale? Entonces, eso también hay que analizarlo, no hay que restarle importancia porque seamos adoptados o ese bebé fuera adoptado. Hay muchas circunstancias, que siempre está, obviamente, lo que es de sangre, genético, pero también está lo que es emocional, lo que son las emociones que sintieron mamá y papá, aunque sean adoptivos, ¿vale? Porque es la impronta que nos van a dejar igual, ¿vale? Y porque además, otra cosa importante, cuando son adoptados, también esa mamá y ese papá tienen un proyecto sentido de por cuál están adoptando, y eso cuando te adoptan a ti, eso también tú vas a recibir esa información, y más si eres bebé súper pequeño, ¿vale? Voy a dejar hasta aquí la bitácora, espero que te haya sido útil, que te haya gustado. A mí estos temas me apasionan mucho y voy a ir subiendo estos temas. Lo que quiero es mezclarlos con otros temas para que no sean siempre la misma dinámica, si siempre vaya como por la misma rama de temas. Entonces voy a ir mezclando un poquito. Luego subiré temas súper importantes, como por ejemplo nuestro aspecto físico. Ya subí un vídeo, por ejemplo, sobre las profesiones, que eso también nos van a afectar. Subiré otro más profundizando para que veáis hasta qué punto, en cuántos aspectos tan diferentes de nuestra vida vamos a estar condicionados por nuestra herencia genética, transgeneracional, y después por el proyecto sentido y nuestra crianza como mamá y papá y nuestro vínculo cercano, nuestros vínculos cercanos. Que tengáis bonito día, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que hay un nuevo vídeo. Dale like porque así me ayudas, primero me vas a alegrar y segundo me vas a ayudar a saber qué vídeos te gustan más. Y luego compártelo por si conoces a alguien que este tema le pueda gustar o le pueda servir, y guárdalo por si en algún futuro, puede que no o puede que sí, te sea útil. Nos vemos en la siguiente bitácora, que tengas bonito día.